Quiero hacer este vídeo un poco más personal, un poco más diferente, porque estamos en un año nuevo y quiero hacerlo algo totalmente pues diferente, más con errores, sin cortar tanto y no hacer perfecto los vídeos, porque me parece que es súper artificial. También vais a poder ver mi forma de expresarme, mucho más natural, y creo que también se va a notar muchísimo más todo lo que siento, porque el tema del que quiero hablar hoy es bastante importante y sobre todo creo que es necesario que se vea cómo me siento realmente, porque también creo que es una forma de expresar cómo se sienten otros entrenadores, otras personas que se dedican a este sector. Y no sé si hacer una serie de vídeos o un vídeo muy largo, hablando de un vídeo de 3 horas. Yo creo que voy a hacer una serie de vídeos y voy a intentar condensarlo lo máximo que pueda. Tanto si entrenas como si no entrenas, como si eres entrenador o no lo eres, o eres entrenador de un deporte X, el que sea, o incluso si eres profesor de educación física, todo lo que voy a decir te interesa, porque este vídeo o esta serie de vídeos, el objetivo que tienen es ser conscientes de este problema, ¿vale? Enseñar a la gente cuál es el gran problema que hay detrás de todo este sector. Y de ahora, con la inteligencia artificial, cómo se está desarrollando y si hay que pivotear hacia algún lado o hay que modificar nuestra forma de trabajar o incluso la forma de hacer vídeos. Yo creo que el mundo de YouTube se tornará a un mundo más de comunidad y mucho más cercano. Algo así como lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque creo que la gente se está empezando a cansar también de consumir tanta cosa perfecta, tanto los productos que se venden como todo este marketing súper penetrante y perfecto y que todo va a salir genial y que luego dista mucho de la realidad. Y con los vídeos creo que pasa un poco lo mismo. Entonces pues creo que la cámara, el micrófono tienen que recoger la esencia de lo que somos. Pero también creo que es súper importante que yo me exprese de la mejor manera para que tú puedas entender y sobre todo sentir también un poco lo que está pasando. No quiero ponerme de víctima para nada, pero sí que quiero pues expresar pues un sentimiento, y es un sentimiento común, no es un sentimiento que tenga yo solo, sino que también hay muchísimos entrenadores que lo están viviendo, que lo están pasando bastante mal y que pues por culpa de este progreso o gracias a este progreso también, pues lo estamos viviendo de esta manera. Mejor, peor, pero lo estamos viviendo de esta manera. Yo te quiero decir que, bueno, voy a empezar por mí y te voy a contar. Pues aquí va, porque te voy a contar mi conclusión de este sector después de haber competido más de 22 años seguidos, haber estudiado una FP superior, TAFAD, técnico de animación de actividades físicas y deportivas, con una matrícula de honor, ciencias del deporte, lo que es el grado, formación complementaria, muchísima, y de haber pasado por más de 7 centros deportivos, trabajando como entrenador en diversos deportes, como CrossFit, halterofilia, etc. Y de haber echado más de 70 currículums, tanto aquí en España como en Estados Unidos, cuando fui a Miami. Quiero enseñar mis títulos y no quiero hacer alarde de todos los títulos que tengo, pero creo que es importante que la gente lo sepa, porque esta es la realidad. Y no solo es mi realidad, es la realidad de muchísimos entrenadores, muchísimos expertos en entrenamiento que tienen esta cantidad de formación, al igual que yo. Incluso hay gente que tiene muchísima más formación y de mucha más calidad, que han invertido muchísimo más dinero que yo. Y creo que a un experto no le puedes pagar lo mismo que a una persona que acaba de salir de la universidad. Y eso es un tema súper importante porque creo que cuando tú sales de la universidad tienes que ganarte todo.
estás de nuevas y tienes que ganarte todo. ¿Por qué te tienes que ganar todo? Porque realmente no tienes experiencia y una empresa te está contratando sin tener experiencia. No has solventado ningún problema real y te están dando un trabajo. Te están dando una oportunidad para que tú puedas crecer, desarrollarte, solucionar problemas y que te equivoques. Y encima te pagan por equivocarte. Pero cuando se trata de una persona que ya tiene un background, que tiene una experiencia, que es lo que os voy a enseñar en vídeo, en otro vídeo, aparte de todo esto, de toda esta experiencia, de todo este dinero invertido, no se le puede pagar lo mismo. Y esto es un problema. Porque se le paga lo mismo a un junior que a un senior, a una persona que acaba de salir de la universidad o incluso de Tafaz. Un chico de Tafaz o una chica de Tafaz que acaba de sacarse el ciclo superior, sale al mundo laboral y cobra exactamente lo mismo que un graduado de las ciencias del deporte. Sí que hay que ver que obviamente depende mucho de la empresa privada y que si estamos hablando de surf, creo que se cobra bastante más que un monitor multidisciplinar, pero en rasgos generales siempre se cobra lo mismo o parecido, ¿bien? Y se cobra muy poco. España es un país que se paga mal. ¿Qué requisitos tiene este sector? Este sector es uno de los sectores con más intrusismo laboral que existe. Es un sector en el que se necesitan varios requisitos para disfrutar del proceso, pero también para sacarle partido a largo plazo. El primero de ellos sería tener habilidades sociales, las soft skills. El segundo, pues tener conocimientos homologados como el FP medio, ¿vale? Lo que he dicho antes, o el superior, o ciencias del entrenamiento, CAFIZ. Tener cierta experiencia en los deportes o métodos de entrenamiento que enseñes al cliente. Aprendizaje constante, sobre todo a leer papers, a mantenerte actualizado, o cursos ya sea de fisiología, biomecánica o algo más específico en patologías o relacionado, por ejemplo, con la halterofilia, que es mi campo, o el CrossFit, ¿vale? Que es lo que más he desarrollado. Sobre todo, desarrollar contactos. Esto es, no sabes la potencialidad a largo plazo que pueden tener, o que pueden... Al principio no lo ves, pero luego van surgiendo situaciones o contextos en los que te vas encontrando y es súper importante tener siempre el móvil a mano y poder echarle un cable a alguien o que ese alguien te pueda echar un cable a ti. También desarrollar las redes sociales y ser especialista en algo en concreto, centrarse en un nicho. Esto es súper importante, la parte de marketing, para tú también, si quieres ser autónomo, pues venderte, ¿vale? Porque esto es algo súper importante que no te enseñan ni en CAFIZ, ni en Tafaz, ni en ninguna otra formación complementaria. A no ser que la hagas específica de marketing, ¿vale? Pero es súper importante. Quiero hablar sobre el intrusismo. Y es que este apartado es súper popular, ya que todos los sectores tienen algo de intrusismo, pero jamás se había visto tanto con el sector fitness. Si bien es cierto que actualmente ya está más regulado, aún queda muchísimo camino por recorrer y todavía se pueden ver monitores de gimnasio o boxes de CrossFit sin formación homologada, ¿vale? Con formación homologada me refiero pues a un título de CAFIZ o el mismo Tafaz, que el mismo Tafaz ni el CAFIZ dan ni siquiera una base de CrossFit como para que puedas enseñar a alguien a ponerse una barra por encima de la cabeza. Con todo eso, aunque tú tengas un certificado firmado por Rey, eso no te dispone a que tú puedas enseñar algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque CAFIZ es demasiado teórico, Tafaz es demasiado práctico, pero ninguno de los dos se centran en deportes como CrossFit. De hecho, voy a contar algo, y es que yo, tanto en CAFIZ como en la universidad, tuve que enseñar a los profesores, tanto la parte de halterofilia como la parte de CrossFit. Y esa es la realidad. Y no tenía ningún amigo, ningún compañero en clase en los 5 años. En los 4 años de carrera y en los 5, bueno, contando el máster, no había ninguno que hiciera halterofilia, ni que hiciera CrossFit. Y menos que lo pudiera enseñar. Ninguno. Esa es la realidad. Hay muchísima gente que lo está enseñando, ¿vale? Esa es la realidad. Por ejemplo, hace algunas semanas fui a probar un box de CrossFit aquí en Cantabria,
¿vale? No voy a decir el nombre. Y yo reservé la clase, una clase normal, yo me puse como cliente. Y bueno, la realidad fue que el entrenador no dio la parte del calentamiento y directamente pasó a entrenar, bueno, a enseñar el movimiento olímpico, que era el snatch, sin tenerlo dominado. Me refiero a que esa persona no sabía, como bien digo, no sabe, ya ves cómo coge la barra, cómo se posiciona, la espalda, todo. Todo. Además, creo que hay un punto importante como entrenador. Ya no es como entrenador, es como un profesional. Cuando tú enseñas algo o cuando tú estás vendiendo algo, te estás vendiendo a ti como persona. La primera capa que tú ves es la capa de profesionalismo, es decir, si esa persona sabe o no sabe lo que está vendiendo. Y puedes ver ahí incongruencias, puedes ver una falta de coherencia brutal. La segunda capa es que esa persona ves un poco más cómo es, porque esa persona te está diciendo que tiene el valor de venderte algo sin saber qué es lo que te está vendiendo y además sin ser un profesional. Y tú le estás pagando por ello. Eso es algo que yo veo y que me doy cuenta porque soy una persona bastante observadora y consciente, y creo que es súper importante que todo el mundo sea consciente de a quién le está haciendo rico. Ahí lo dejo. Bueno, vuelvo a la experiencia. ¿Cuál fue mi experiencia de todo esto? Pues que veía a la gente perdida sin saber hacer el movimiento, sin saber qué es lo que estaba haciendo. O sea, realmente estaban súper perdidos, sin haber calentado, siendo invierno y además, bueno, pues viendo que ni siquiera el entrenador sabe enseñar el movimiento y se estaba dando cuenta de que no sabía por dónde tirar. Y como quiero decir, pues si hay alguna forma de insultar y faltarle al respeto al cliente y a la profesión, pues esta lo pone de manifiesto. A lo largo de toda mi vida, pues he visto gente con mucha formación también. Esto es algo que quiero comentar, y que no sabe dar clase. Mucha formación, pero no sabe dar clase. Aunque esto, pues no es lo normal, ¿vale? Más bien, pues muy poca gente. Normalmente, pues gente que tiene mucha formación, pues sí hay un equilibrio. También, pues me he encontrado gente sin formación, pero grandes competidores, ¿vale? Y buenos profesionales. Gente, por ejemplo, de deportes de artes marciales que no tienen formación o que no han tenido una formación reglada, pero que enseñan muy bien evitar lesiones, movimientos, sobre todo la parte de oratoria, de cómo se expresan, de cómo conectan con el cliente, de cómo se relacionan con las personas. Esto me parece fundamental porque somos personas y estamos enseñando a otras personas, no estamos siendo programadores que tenemos que utilizar un lenguaje HTML para hablar con una máquina como el ordenador o crear código. Tenemos que tener un tacto, tenemos que tener algo más, ¿vale? Que simplemente la parte técnica o teórica de lo que estamos enseñando, sino que también tenemos que intentar conectar, ser amables, sonreír, animar, motivar, todo esto que se pide, que está dentro del precio, ¿vale? Y también he visto al profesional con titulación que enseña de manera correcta y suficiente lo que tiene que hacer por el precio que se le paga, ¿vale? Esto es algo que también se ve. Y este punto que acabo de mencionar es vital porque voy a explicarlo, ¿vale? Después de haberse formado un profesional del ejercicio y la salud que trabaja en un gimnasio o box de CrossFit, independientemente de dónde se haya formado, ya sea FP o grado, no hay diferencias salariales, ¿vale? Que es lo que he comentado al principio. El convenio colectivo en el que se encuentra la gran mayoría de los profesionales salidos de FP o de CAFID es de 7,8 euros la hora. Es muy triste, pero es la realidad, ¿vale? Eso es lo que he estado ganando como entrenador en todos los centros de entrenamiento en los que he estado, a no ser que yo exigiera algo más, ¿vale? Así que en algunos centros sí que se me ha pagado pues bastante más, 20 euros la hora, porque yo lo exigía así. Pero obviamente por no 8 horas todos los días, pero sí que, por ejemplo, trabajando 4 horas en un centro, pues yo no podía cobrar 7 euros, porque es que ni siquiera me renta ir a trabajar. Muchos gimnasios donde fui entrevistado, pues me negaban esta cifra, esto es real, y quiero preguntarte qué es lo que habrías hecho tú en mi situación o en la situación de otros entrenadores que piden algo más que simplemente el convenio. Tú como entrenador, si tú ya tienes toda esta formación que yo tengo, ¿qué es lo que harías? Porque es una situación en la que es un poco callejón sin salida. O sea, o te pagan algo más del convenio, te conformas con el convenio, o tercera opción, que ya la contaré al final de esta serie de vídeos, ¿vale? Y es algo que ya tengo claro
y que es algo que ya debería haber hecho hace tiempo. Quiero contar una analogía y quiero decir que en lo personal pues ha sido mi guía para fijarme en dónde ir y buscar empleo, y también qué proyectos como este, el de Live Reference, debía invertir mi tiempo. Y es que no trabajes para alguien al que no admiras, básicamente. No trabajes para alguien al que no admiras. Es difícil porque mucha gente se encuentra en una situación económica pues peculiar, muy pues atada a un ingreso recurrente, como su trabajo, un solo trabajo, una sola fuente de ingresos. Pero creo que una brújula muy correcta sería: no trabajes para alguien a quien no admires, o no trabajes para alguien a quien no quieres hacer rico. Creo que aunque no puedas cambiar tu situación, creo que también te va a dar mucha perspectiva, porque esta frase te hace buscar algo más grande que tú y la posición en la que te encuentras. Creo que te hace como obligarte a moverte. Concluyendo este punto, trabajar por el mismo salario que otra persona sin formación reglada y que además acaba de entrar a una empresa, en la empresa en la que estás tú, pues es algo que yo he tenido que vivir, que he tenido que padecer, siendo un sector tan importante como es el de la salud, donde entrenar con personas es vital y estás tratando con gente que tiene hernias, que tiene patologías, que tiene hipertensión, que tiene cuestiones personales muy heavies, y que tú como intrusista laboral no sepas cómo tratar a una persona con hipertensión, o con una embarazada, o con una persona que tiene un X dolencia, o que tiene una operación de rodilla, pues es importante saber en qué terreno estamos jugando, ¿no? Además, la ley ha sido bastante laxa en este sentido, y muchas empresas han tomado este sector por algo como poco importante, como, no sé, como que puedes contratar a quien sea, a mi amigo o a mi primo que le gustaba el deporte desde hace años, está fuerte, y le metemos en el box o le metemos en el gimnasio porque nos cae bien, ¿no? Y ya está. Y ese es el filtro. Y esa es la realidad, ¿eh? No es una cuestión de currículum. Porque el currículum, a día de hoy, con tantos CAFID y con tantos profesionales del entrenamiento, pues no debería de haber un problema para poder contratar a estos profesionales. Quiero preguntarte cómo te sentirías tú si tu médico no tuviera estudios, si no tuviera certificado para estar ahí en esa mesa y para recetarte toda la medicación que necesitas. Esa persona no tendría autoridad. Bueno, pues es lo que está pasando, que la gente ya no está valorando, o por lo menos yo no veo como que se valore esta profesión. Esa es la realidad de este sector, esa es la realidad de todo lo que está pasando. Y sí que es cierto que muchísimos gimnasios ya están implementando muchísima gente con estudios, pero hay muchísima gente que no. Hay muchísima gente que está entrenando CrossFit sin saber CrossFit, sin saber... es que ni siquiera tienen tafaz, ni siquiera tienen nada, ¿vale? Quiero hablar también sobre algo que el usuario promedio se cree de los médicos, y normalmente la gente mayor, ¿vale? La gente de más de 50 años y demás. Sí que es cierto que todo esto poco a poco se está mejorando bastante, ¿vale? No quiero ser ni victimista ni súper alarmista, pero creo que tenemos que ser conscientes y sobre todo pues darle la importancia que tiene. Y con esta conciencia, con todo esto dicho, tú ya decides buscar un sitio donde meter tu dinero y sobre todo donde invertir tu salud, porque de la misma manera que buscas un banco que te dé rentabilidades, o buscas un fondo de inversión o ETFs que te den una cierta rentabilidad, pues también deberías de cuidar la parte de a quién estás haciendo rico, lo primero, y sobre todo quién está velando por tu salud. Como digo, es súper importante en este sector tener clara una cuestión, y como digo, la gente pues ya de 40 para arriba suele tener este problema, pero bueno, poco a poco se está teniendo más conciencia de esto, y es que los médicos no aprenden ni nutrición ni ejercicio físico durante toda su preparación. Eso, sin embargo, pues muchas veces se toma con más autoridad que a un entrenador en chándal. Es así como el usuario promedio
decidido a confiar más en unos que en otros, a pesar de que unos no tengan ni idea de lo que están diciendo, simplemente porque confían más en sus creencias y prefieren no preguntar a quien realmente deben. Es como si quieres arreglar un enchufe y en lugar de llamarle al electricista, pues llamas al fontanero. No tiene ningún sentido. Bien, pues esto es un poco lo que está pasando. Es importante, como digo, en este sector tener una cuestión clara, y es que los médicos no aprenden ni nutrición ni ejercicio físico durante toda su preparación. No se les enseña. No se les enseña. Ellos no saben. Y estoy muy cansado también de escuchar que el médico recomienda o prescribe natación a todo el mundo. Es como, no sé, es que parece que todo el mundo tiene que nadar, cuando muchas veces justamente es lo último que tiene que hacer, ¿vale? Sin embargo, pues muchas veces se toma también pues la opinión, no la opinión, pero sí que la prescripción del médico se toma por encima que el del chándal, ¿vale? El del chándal es como no sabe nada, y el médico siempre sabe de todo, omnipotente, lo sabe absolutamente todo y ya está. Y la realidad es muy distinta, ¿vale? Y es que es así como el usuario promedio pues decide confiar más en unos que en otros, a pesar de que unos no tengan ni idea de lo que están diciendo. Simplemente porque confían más en sus creencias. Esto, como digo, la gente mayor sobre todo pues creen que el doctor, el médico sabe y hay que hacerle caso en absolutamente todo y ya está. Se tiene que tener en cuenta, obviamente, pero sobre todo lo más inteligente sería preguntar a otras personas también. Y me quiero referir a un caso concreto de una paciente o de un cliente que estoy entrenando personalmente y que tiene un problema, va a tener una operación. Y la realidad es que su cirujano le ha recomendado algo que no debería hacer. Porque ella tiene un problema, el entrenamiento que debe hacer no es ahora, sino después de esa operación, ¿vale? Ahora mismo está entrenando cuando no debería de entrenar. Por lo menos de la manera en la que le ha recomendado el cirujano. ¿Cómo debería de solventarse todo esto para concluir este vídeo? Y es que todo esto tiene un carácter multidisciplinar. ¿Qué es ser multidisciplinar? Pues que no solo te guíes por el entrenador, sino que también te guíes por el nutricionista, fisioterapeuta y, si es el caso, pues el médico también. Porque como digo, el médico no sabe de todo, yo no sé de todo, el fisio tampoco sabe de todo y el nutricionista tampoco. Por eso es importante que todos trabajen en equipo y que sobre todo esa persona, la que tiene el problema, pues pueda encontrar diferentes argumentos, porque muchas veces depende de quién te toque, el argumento o el paradigma de tu lesión, el futuro de tu lesión, pues muchas veces no es positivo, ¿vale? Pero si todos tienen diferentes opiniones y diferentes visiones de lo que va a pasar con esa lesión y de la recuperación, seguramente pues todo salga mejor, porque trabajan en equipo y haya mayor éxito de recuperación. Eso es un poco lo que yo quería comentar en este vídeo de introducción. Y también voy a comentar mi paso por Tafaz en el siguiente vídeo, mi paso por Cafid, mi paso en diferentes boxes de CrossFit, contando ejemplos específicos, sensaciones, motivaciones, ilusiones, desesperanzas, otras cosas. Cómo contratar a un buen entrenador personal, que eso es algo súper importante. Mi experiencia compitiendo, todo lo que he aprendido compitiendo en halterofilia, en CrossFit, en pádel, en un montón de deportes, y mis perspectivas laborales a futuro, que es una de las cosas que dije antes, que es algo que tenía que haber hecho hace tiempo, yo creo, pero que uno cuando tiene ilusión por este sector y sobre todo motivación, pasión y ganas de enseñar, y sobre todo esta profesión es súper enriquecedora porque te permite establecer muchas conexiones con la gente y te sientes realizado y valioso para la gente, sobre todo cuando tienes una persona que no se puede mover o que una persona con mucho dolor, que simplemente el hecho de levantarse de la cama ya es un reto, porque mucha gente esto no se lo imagina, o no se lo cree, pero hay mucha gente que tiene muchísimos dolores, muchos dolores para hacer absolutamente cualquier cosa, y que tú seas partícipe
de haberle reducido el dolor y de haberle aumentado la función a esa persona, me parece súper valioso. Y que todo esto se esté pagando tan mal, es como que quizá no nos estemos dando el respeto suficiente, ni entre personas, ni a la profesión que realizamos a día a día. Así que nada, en los próximos vídeos seguiré contando muchas más cosas y nos vemos.